El indicador de confianza del consumidor se ubicó en un nivel de 34,9 puntos sobre 100, observando un segundo retroceso después de enero de 2022, con lo cual estamos viendo un deterioro de la confianza de los hogares después de haber visto un nivel de 39,3 puntos en diciembre de 2021, y el principal causante de ese deterioro de la confianza es el cambio de la perspectiva optimista que todavía prevalecía en diciembre a la pesimista que se inició en enero en la pregunta o en la percepción de los hogares frente a la situación económica del país en los próximos 12 meses. Para febrero del 2022 estamos viendo que en Cúcuta tenemos un indicador de confianza del consumidor de 47,2 puntos, en Ibagué de 43,1 puntos y en Medellín, área metropolitana, de 42,8 puntos. Mientras tanto, Riohacha, Bogotá y Santa Marta son las ciudades con menor nivel de confianza en sus hogares, en donde en el caso de Riohacha estamos viendo un nivel de confianza de 27,9 puntos, asociado también a un deterioro muy marcado de la situación de seguridad en la ciudad. El 17,9% de los hogares están manifestando tener ingresos y posibilidades de ahorrar, y solamente el 6,9% de los hogares nos está reportando que su jefe, jefa o cónyuge no tiene ingresos como consecuencia de la pandemia. ¿Y por qué es positiva esta noticia? Porque frente a ese 6,9% de hogares que no tienen ingresos, estamos viendo una corrección a la baja de casi 3,5 puntos porcentuales frente a lo que teníamos en enero del 2022 y de 10,9 puntos porcentuales frente a lo que teníamos en febrero de 2021. Adicionalmente, las posibilidades de ahorro afirmativas, es decir, la existencia de ingresos y de posibilidades de ahorro que predica por el 17,9% de los hogares, está siendo un ajuste al alza de 2,4 puntos frente a enero del 2022 y de 8,6 puntos frente a febrero del 2022. Para febrero del 2022, pues reportamos que solamente el 17% de los jefes de hogar o cónyuges se manifiestan muy preocupados frente al contagio de la enfermedad COVID-19, una cifra que nuevamente vuelve a ser inferior al porcentaje de hogares que manifiestan que sus jefes o cónyuges no tienen ninguna preocupación frente al contagio de la enfermedad COVID-19, que en este caso llega al 17,3%. Esto significa que la gran magnitud del contagio que se dio en enero con efectos leves, pues llevó a que las personas con la hipótesis de inmunidad natural relajaran de forma importante su preocupación frente al contagio de la enfermedad COVID-19. El avance del plan de vacunación ha llevado a que solamente el 4,4% de jefes de hogar nos reporte no haberse aplicado la vacuna aún. De ese 4,49% tenemos que solamente estamos viendo que el 1,4% de ellos sí está interesado en aplicarse la vacuna. Dentro de ese 1,4% de jefes de hogar que no tiene vacuna, pero sí quiere aplicársela, estamos observando que de forma continua la mayoría de ellos nos está reportando no haberse aplicado la vacuna por no tener tiempo para ir a vacunarse, lo cual corresponde en el mes de febrero del 2022 al 47,1% de jefes de hogar en esta situación, que en la desagregación territorial se traduce en que los jefes de hogar de Armenia, Santa Marta y Medellín son aquellos en donde más del 70% de ellos están reportando que, si bien no se ha aplicado la vacuna, que sí se la quiere aplicar, no lo ha hecho por falta de tiempo, sobre todo por sus condiciones laborales, lo cual llama
la atención para que se diseñen campañas que incentiven a que los empleadores le den permiso a sus empleados para poder asistir al plan de vacunación. En caso de que fuese necesario, esa dosis de refuerzo presenta una alta intención de aplicación. Eso significa que el 85,6% de los jefes de hogar manifiesta su disposición positiva para aplicarse el refuerzo, algo que se traduce en más del 90% para ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta y Medellín. Mientras tanto, Neiva es la ciudad en la que solamente el 52,4% de los jefes de hogar estarían interesados en aplicarse el refuerzo si fuese necesario. Estamos viendo que la violencia más prevalente que logramos visibilizar estadísticamente es la violencia psicológica, en donde hay un 1,2% de jefes de hogar, hombres y mujeres, que afirman ser víctimas de violencia psicológica, bien sea a través de gritos o insultos o a través de la indiferencia. Cuando desagregamos por sexo, siempre vemos que son las mujeres jefas de hogar o cónyuges las más afectadas por estos tipos de violencia, en donde, por ejemplo, el 1,5% de las jefas de hogar o cónyuges de las 23 principales ciudades del país manifiesta haber recibido gritos o insultos de forma más frecuente de algún familiar o de su pareja o expareja. Cuando hacemos una desagregación territorial, para el caso de las mujeres, Sincelejo e Ibagué ven a más del 7,7% de las mujeres jefas de hogar o cónyuges siendo víctimas de gritos e insultos, que es un canal importante de violencia psicológica. Mientras tanto, cuando analizamos qué sucede con los hombres víctimas de esta violencia psicológica, hombres jefes de hogar, debemos resaltar que Sincelejo, Cali y Riohacha ven a más del 5% de los jefes de hogar, hombres o cónyuges, ser víctimas de esta violencia psicológica basada en gritos e insultos. Nosotros estamos observando que en febrero del 2022 el 53,9% de los jefes de hogar nos manifiestan sentirse inseguros o muy inseguros de salir a caminar de noche en su barrio, mientras que estamos viendo que el 46% de los jefes de hogar nos están manifestando una percepción de inseguridad moderada o alta de salir a caminar de día en su barrio. Cuando analizamos la percepción de inseguridad de día, nosotros debemos destacar que Cartagena es la ciudad con la mayor percepción de inseguridad de día, en donde un 93,3% de sus habitantes se manifiesta inseguro o muy inseguro de salir a caminar de día en su barrio. Mientras tanto, de día, Medellín es la ciudad más segura o menos insegura, entonces solamente el 11,7% de los jefes de hogar manifiestan percibirse inseguros o muy inseguros de salir a caminar de día en su barrio. Cuando vamos de noche, pues es importante resaltar que Riohacha es la ciudad más insegura de noche, en donde el 95,4% de los jefes de hogar nos manifiesta sentirse inseguros o muy inseguros de salir a caminar de noche en su barrio, mientras que Manizales es la ciudad menos insegura porque solamente el 20,9% de los jefes de hogar nos manifiesta sentirse inseguro o muy inseguro de salir a caminar de noche en su barrio. Cuando nosotros estamos analizando el porcentaje de hogares que consumen 3 comidas al día o más, en febrero del 2022 vemos al 70,7% de hogares afirmando consumir 3 comidas al día o más, mientras que en febrero del 2021 esa prevalencia era solamente del 70%. Esto significa que estamos viendo una estabilidad alrededor del 70% de hogares consumiendo 3 comidas al día o más
durante los últimos 7 días, en este caso en febrero del 2022, cuando antes de la pandemia, pues ese promedio para las 23 principales ciudades del país era aproximadamente del 90%. Para el trimestre de diciembre del 2021, enero y febrero de 2022, debemos resaltar que en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades que están presentando una menor prevalencia de hogares consumiendo 3 comidas al día o más, hubo un ajuste al alza de esa prevalencia. Sin embargo, todavía vemos que en Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, estamos viendo a menos del 50% de los hogares reportando la ingesta de 3 comidas al día o más. En el caso de Barranquilla, solamente el 39,9% de hogares reportan ingerir 3 comidas al día o más, cuando antes de la pandemia el 81,5% de ellos lo estaba haciendo en esas condiciones.